El polvo de Coahuila se pegaba a la garganta como una maldición seca. Elena no lloraba, las viudas en la frontera no tenían tiempo para el salitre de las lágrimas cuando el vientre les pesaba con la carga de un hombre muerto. Tenía 7 meses de embarazo y la madera de su porche crujía bajo sus botas desgastadas mientras observaba el rastro de sangre que cruzaba el camino real. El sol de la tarde, rojo como una herida abierta, iluminaba la carreta de los negreros de guerra que se detenía frente a su cerca. «Un peso», ladró el capataz, escupiendo tabaco negro sobre la tierra. «Un peso por esta carroña, mujer. No llegará a la medianoche, pero tiene botas que valen más que su vida y un uniforme que podrías usar de trapo». Elena bajó los escalones con la mano apoyada en su vientre, sintiendo la patada sorda del niño que nunca conocería a su padre. En el fondo de la carreta, entre paja sucia y moscas, yacía un hombre. Llevaba el uniforme azul del ejército, destrozado por la metralla y el barro. Tenía el rostro cubierto de costras y hollín, pero lo que detuvo el corazón de Elena no fue la sangre, sino el anillo de plata que colgaba de un cordel de cuero alrededor del cuello del soldado. Era idéntico al que ella guardaba en la caja de cedro sobre su chimenea. Sacó una moneda de plata, la última que le quedaba de la cosecha quemada, y la arrojó al polvo. Los hombres se rieron, descargaron el cuerpo como si fuera un saco de grano y se alejaron entre nubes de tierra. Elena arrastró al hombre bajo la sombra, ignorando el dolor en su espalda. Cuando finalmente le lavó la cara con agua de pozo, el grito se le quedó atrapado en los pulmones. Aquellas facciones eran un eco cruel de Julián, su esposo, asesinado 6 meses atrás en una emboscada en el desfiladero. La fiebre del soldado quemaba. Durante 3 días, Elena le dio caldo de huesos y cambió sus vendajes mientras el pueblo susurraba sobre la viuda loca que dormía con un cadáver enemigo. Al 4.º día, cuando la luna llena bañaba el desierto con una luz espectral, el hombre abrió los ojos. No eran los ojos claros de Julián, eran oscuros, profundos, cargados de una sombra que Elena no reconoció de inmediato. Ella le sostenía la mano, sintiendo la callosidad de un hombre que había empuñado el sable más que el arado. Él la miró, bajó la vista hacia el vientre prominente de Elena y luego a la medalla que ella llevaba al cuello. Con un esfuerzo sobrehumano, el soldado la atrajo hacia sí. Sus labios, agrietados y sangrantes, se acercaron a su oído. El aire se volvió gélido a pesar del calor del desierto. «No me mires con piedad, Elena», susurró él, con una voz que parecía venir de la tumba. «No soy el soldado que compraste. Soy Mateo. Soy el hermano de tu esposo, el que Julián juró que había muerto en la horca hace 10 años». Elena retrocedió, tropezando con una silla. Julián le había contado que su hermano mayor, Mateo, era un forajido, un traidor que había vendido a su propia familia por una bolsa de oro antes de ser ejecutado. El impacto de la revelación la dejó sin aliento, pero el horror no terminaba ahí. Mateo se incorporó con un gemido de dolor, sus ojos fijos en la puerta de la cabaña, como si esperara que los demonios entraran en cualquier momento. «Él no está muerto, Elena», dijo Mateo, su voz ganando una fuerza aterradora. «Julián no murió en esa emboscada. Él fue quien me puso en esa carreta. Él fue quien me vendió para que tú me encontraras». El silencio que siguió fue más pesado que la tierra sobre un ataúd. Elena sintió que el mundo se inclinaba. La historia de la muerte de Julián era el único consuelo que tenía, la imagen de un héroe caído. Pero Mateo se quitó la camisa con dedos temblorosos, mostrando una cicatriz en el hombro que no era de bala, sino una marca de hierro candente, el sello de los traidores. «Él sabía que vendrías por mí si veía el anillo», continuó Mateo, tosiendo sangre. «Julián está regresando, pero no viene por ti, ni por el bebé. Viene por lo que escondí debajo de esta casa antes de que me atraparan. El tesoro de la Confederación que ambos robamos». En ese instante, el sonido de cascos de caballos rompió la quietud de la noche. Un grupo de jinetes se acercaba a galope tendido. Elena corrió a la ventana y vio una figura liderando la partida. La silueta era inconfundible, los hombros anchos, la forma en que sujetaba las riendas, el sombrero inclinado. Era Julián. Pero no era el hombre dulce que le leía poesía al fuego, era un espectro de odio que portaba una antorcha encendida.
Él te matará para que no haya testigos, dijo Mateo, intentando ponerse en pie. Compraste a un soldado por 1 peso, Elena, pero ese peso acaba de comprar tu sentencia de muerte. Elena miró a Mateo, luego a su vientre, y finalmente a la escopeta que descansaba sobre la chimenea. El hombre que amaba era un monstruo, y el hombre que despreciaba era su única salvación. La puerta de la cabaña saltó en pedazos bajo el golpe de una bota pesada. Julián entró, su rostro iluminado por la llama de la antorcha, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el mármol. «Hola, querida», dijo Julián, ignorando al hermano herido. «Veo que has cuidado bien de nuestro invitado. Ahora, dime dónde enterró el oro o tendré que sacar al niño de tu vientre antes de tiempo para ver si él tiene las respuestas». El shock paralizó a Elena por un segundo, pero el instinto de madre fue más fuerte que el amor traicionado. No hubo palabras de perdón ni súplicas. Mientras Julián avanzaba, Mateo se lanzó hacia sus piernas con lo último de sus fuerzas. El forcejeo fue brutal. Elena tomó la escopeta, el cañón frío contra su palma sudorosa. En el caos de las sombras y el fuego, un disparo retumbó, apagando los gritos de los coyotes en la distancia. Cuando el humo se disipó, Julián estaba de rodillas, con un agujero en el pecho que sangraba la verdad de su traición. Miró a Elena con incredulidad antes de desplomarse sobre el suelo de tierra. Mateo, jadeando, se apoyó contra la pared, mirando el cuerpo de su hermano. «Te dije que era un peso bien invertido», logró decir Mateo antes de perder el conocimiento. Elena se quedó sola en la penumbra, con el arma aún humeante y el peso de su hijo recordándole que el pasado estaba muerto, pero el futuro apenas comenzaba a gatear entre las cenizas de una mentira de 1 peso. El desierto, implacable y mudo, guardó el secreto de la viuda que compró a un hermano para matar a un esposo, mientras las primeras luces del alba teñían de oro el horizonte de México. La realidad golpeó a Elena con la fuerza de una tormenta de arena. No había oro bajo la casa, Mateo había mentido para atraer a Julián a una trampa, usando a Elena como el cebo que sabía que su hermano no podría resistir. Al registrar los bolsillos de Julián, Elena encontró una carta sellada. Con manos temblorosas, rompió el lacre. No era una orden militar ni un mapa del tesoro. Era un contrato de venta. Julián no solo había vendido a su hermano, había vendido la propiedad, la vida de Elena y la del niño por nacer a un hacendado del sur para pagar sus deudas de juego. Miró a Mateo, que empezaba a despertar, y comprendió que en ese desierto nadie era inocente. El hombre que ella había salvado la había usado para vengarse, y el hombre que había amado la había vendido como ganado. Elena caminó hacia el establo, preparó el único caballo que quedaba y cargó las provisiones. No miró atrás cuando las llamas comenzaron a lamer las paredes de la cabaña, borrando el rastro de la sangre y las mentiras. ¿A dónde irás?, preguntó Mateo desde el suelo, arrastrándose hacia el aire fresco. Elena montó en el caballo, ajustando las riendas sobre su vientre. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora tenían el brillo del acero templado. «Lejos de los hombres que ponen precio a la sangre», respondió ella. «Mi hijo no nacerá con tu apellido, ni con el de él». Mientras cabalgaba hacia la frontera, el sol quemaba la última pizca de la mujer que solía ser. La viuda ya no era una víctima, era la única dueña de su destino, dejando atrás un peso de plata y una estela de fuego en la inmensidad de un México que no perdonaba a los débiles. El susurro de Mateo aún resonaba en sus oídos, pero ahora era solo el ruido del viento entre los cactus, una historia contada por los muertos que ya no podían alcanzarla. El camino por delante era incierto, lleno de bandidos y federales, pero Elena llevaba algo más poderoso que el oro o los secretos, la certeza de que su libertad había costado exactamente 1 peso, y que nunca más volvería a ser comprada. El niño se movió de nuevo, una señal de vida en medio de la desolación, y por primera vez en meses, Elena sonrió. Una sonrisa amarga, curtida por la pólvora, pero tan inquebrantable como las montañas de la Sierra Madre. El desierto era suyo, y cada paso del caballo la alejaba más de la sombra de los hermanos que intentaron destruirla. ¿Te gustaría que desarrolle un epílogo sobre lo que Elena encontró al llegar a la frontera o prefieres que exploremos más a fondo el pasado oscuro de los hermanos?